Vamos a comenzar. Hola a todos y gracias por conectarse hoy. Bienvenidos al webinar. Hoy vamos a ver Lifetime Value y activación de audiencia. Los speakers de hoy son Nicolás Méndez, gerente de operaciones, y Hugo Montoya, consultor de estrategia digital. ¿Sí? Bueno, como siempre, les solicitamos mantener en silencio sus micrófonos y cualquier duda o consulta pueden hacerla a través del chat o al final de la presentación. ¿Sí? Nico. Ya, partamos. Primero que todo, gracias por la asistencia, por el tiempo que nos van a dedicar para un tema que puede sonar bastante técnico, pero igual tiene bastantes aplicaciones súper buenas para llegar a ese porcentaje bajo de audiencia, pero de mayor relevancia. Eh, Primero vamos a hablar qué es el Lifetime Value, que es algo que se comenta bastante en diplomados, en magíster del área. Se habla harto, pero no se aplica constantemente a los proyectos que puedan estar viendo. Primero de todo, ¿qué es un lifetime value? Es el valor de vida que tiene un cliente dentro de un negocio, que esto puede ser partiendo desde la compra, primera compra, un contrato, si es que, por ejemplo, un software que estamos utilizando, o una conversión. Una conversión, entendámoslo como, por ejemplo, entregar unos datos para un formulario, no necesariamente la compra, sino que puede ser una generación de lead. Hay una frase súper buena de Neil Patel que me gustaría destacar e ir también no solamente leyéndola textual, sino que ir como diseccionándola. Primero dice que las métricas no siempre son lo que parecen y los datos a menudo mienten. Siempre se dice que el petróleo del siglo XXI son los datos, y que nos digan que los datos mienten ya suena como bastante raro. Pero aquí se refiere que, por ejemplo, podemos tener una mala marcación o podemos tener datos con sampling, entonces no siempre hay que fijarse en los datos si es que no están bien, no se leen de buena manera. También dice que un costo por clic costoso, entre comillas, para un área puede ser bastante caro. Por ejemplo, si tenemos una pyme, tener un CPC, por ejemplo, de 500 pesos puede ser carísimo si nuestro presupuesto es bajo, mientras que, por ejemplo, para un retail, para la banca, para los seguros, un CPC de 500 pesos es bastante bajo, entonces no podemos tomar decisiones en un promedio, sin darnos cuenta de cuál es nuestro rubro. Y además, una tasa de conversión por lo general nos genera peligros porque no estamos promediando a todos los usuarios. Entonces, la manera en que podemos tener como ese salvador es medir un lifetime value. Entonces, ¿por qué es importante? Un par de puntos relevantes. Tener un cliente nuevo 5 veces más caro que uno existente, es algo que constantemente lo comentamos, los mismos clientes también lo saben. Si aumentamos la retención de clientes, podemos aumentar nuestras ganancias, y además la tasa de cierre en clientes existentes es mucho más alta que tener un cliente nuevo. O sea, no es solamente más caro, sino que además es más difícil. No es un tema de tener mayor presupuesto, sino que requiere mayor esfuerzo y el esfuerzo a la larga significa recursos. Entonces, ¿cuál es el objetivo que tiene un proyecto de medición de Lifetime Value y de aplicación? Primero, generar predicciones para que un sitio de e-commerce podamos saber cuánto es la probabilidad que un usuario vaya a comprar. Además, también tenemos que identificar a los usuarios más relevantes, hacer clúster de audiencias para poder activarlas, y además tener estrategias que vayan a apuntar directamente a aumentar los ingresos, no apuntar a todo lo que se mueva, sino que a este grupo de gente que es más relevante. Bueno, sí, tal como decía Nico, los objetivos de este proyecto eran generar predicciones, identificar grupos de usuarios y accionar estrategias con estos grupos de usuarios para poder aumentar los ingresos de las empresas. Para poder cumplir con estos objetivos,
necesitamos de algunos recursos importantes para poder desarrollarlo. Entonces, como el principal recurso de donde vamos a obtener los datos es Google Analytics, necesitamos que este al menos esté enlazado con Google BigQuery. Necesitamos también de Google Spreadsheet, en el cual vamos a exportar nuestros resultados, o el resultado de todo este análisis con el algoritmo, y Google Data Studio, que es en donde finalmente vamos a mostrar qué resultó de este análisis previo y qué nos muestra este algoritmo en cuanto a sus predicciones y probabilidades. Como les mencionaba, es importante que el sitio o Analytics, al momento de conectarlo con BigQuery, tenga dimensiones y métricas de productos ya con suficientes datos de al menos un año. Y también es importante tener un identificador único, no solo en Analytics. En este caso nosotros estamos usando el root del usuario encriptado, porque es información sensible para Google. También es importante tener este user ID o el user ID que vayan a utilizar o que vayamos a utilizar en otras fuentes de datos para poder hacer un cruce, tener mucha más información, y con esta información poder tomar decisiones acertadas más adelante. Eh, Lamentablemente el Lifetime Value no es para todo el mundo. Como este proyecto requiere de requisitos tecnológicos, como les comenté anteriormente, es necesario que la empresa o institución que lo quiera realizar o que lo quiera implementar se encuentre entre las etapas emergente y conectada, donde al menos estén integrando el CRM con otro sistema, donde se estén aplicando estrategias de audiencia o predicciones con Data Analytics. Entonces, no es para todo el mundo y se necesita de requerimientos súper importantes de tener como empresa para implementarlo. Ahora, ¿cómo funciona este proyecto o cómo funciona este algoritmo para generar estas predicciones? Principalmente mediante es un algoritmo previamente entrenado que selecciona métricas de e-commerce. En este caso es el revenue, las transacciones realizadas y las fechas de las compras de estas transacciones. Eh, lo que hace este algoritmo es agrupar el comportamiento de estos usuarios, eh, comportamiento similar, y le asigna una predicción y la probabilidad de mantenerse este usuario activo en el tiempo. Más adelante yo les voy a explicar cuál es el inicio o qué nos pide este algoritmo para poder generar estos clusters. Finalmente, después de este análisis y de generar estas predicciones y las probabilidades por usuario y por segmento al que pertenece este usuario, lo que hacemos es subir esta información a Google Analytics con el importador de datos de Google Analytics. Pero para comenzar, les voy a contar un poco qué nos pide este algoritmo para poder trabajar. Nos pide identificar un proyecto. Este proyecto debe estar ya creado en Google BigQuery. Nos pide el ID de proyecto, el nombre de la tabla donde nosotros tengamos las datas de Analytics. En este caso, por defecto vienen los nombres de la tabla dentro del dataset de Analytics cuando uno conecta Google Analytics con BigQuery. Nos pide identificar la unidad de tiempo en la que nosotros queremos medir estas predicciones. En este caso nosotros quisimos medirlas en semanas y le decimos a este algoritmo que haga esas proyecciones o esta evaluación de la información para las próximas 52 semanas. Entonces, uno de los requisitos más importantes es tener al menos un año de data de Google Analytics. En este caso analizamos todo el año 2019, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y quisimos segmentar en 4 segmentos, que posteriormente estos segmentos van a ser generados o van a ser tomados como audiencias con las que vamos a trabajar. Y como les comenté también anteriormente, el User ID es el identificador único con el cual íbamos a trabajar. En este caso es el root, encriptado en base 64, y que previamente debe estar configurado como dimensión personalizada en Google Analytics. Entonces le asignamos el index o el índice de la dimensión configurada en Analytics. Después de todo este análisis, después de que el algoritmo
nos muestre la información y nos muestre las predicciones para cada usuario y para cada segmento, nosotros exportamos dos archivos en Google Spreadsheet en formato CSV. Uno es la información por cada usuario analizado. En este caso, si tenemos un año de datos, al menos saldrán unos cuantos megas de data con información para cada usuario, y data correspondiente al segmento al que pertenece este usuario. Estos dos archivos los podemos cruzar para poder tener dos opciones. Más adelante podríamos crear audiencias en base a características del usuario en particular, o como segmento. El archivo o el resultado que nos entrega este algoritmo se divide en tres secciones. Estas secciones, la primera sección son los datos de e-commerce o de transacciones o del comportamiento que genera el usuario, en donde la primera columna, como pueden ver, es el usuario o el root encriptado. Nos muestra la cantidad de transacciones realizadas durante el último año, la frecuencia o la cantidad de compras que realizó, y la diferencia en tiempo desde la primera compra hasta la última compra que él realizó durante el último año en semanas. Por ejemplo, el primer usuario tiene una antigüedad o una edad de 5.6 semanas entre que él realizó su primera compra y la última. La segunda sección es la predicción propiamente tal que genera el algoritmo. Genera una predicción de transacciones, una probabilidad para cada usuario de mantenerse activo en el tiempo. En este caso van a ser 52 semanas en las que calculamos. Y la última es el clustering, que es el segmento al que pertenece este usuario basado en su comportamiento. Entonces, para poder importar toda esta data a Google Analytics y poder generar estas audiencias y traficarlas posteriormente hacia Google AdWords, nosotros creamos dimensiones personalizadas dentro de Google Analytics, seleccionamos las columnas de datos que queremos importar. En este caso, el User ID ya lo teníamos configurado previamente. Lo que hicimos fue crear 5 o 6 dimensiones extra para poder importar datos y generar estas audiencias. En este caso, importamos la probabilidad de mantenerse activo el usuario, la predicción de transacciones para el usuario y el segmento al que pertenece. Con el importador subimos las datas a Google Analytics. Tengo que también recalcar acá que el importar data, podemos importar 50.000 registros con su predicción para cada usuario, no es retroactivo. Esto quiere decir que si yo hoy importo registros a Google Analytics y 2 días atrás o una semana atrás un usuario analizado generó transacciones, no le voy a asignar la predicción que generamos hoy a ese usuario, sino se la voy a asignar a las próximas transacciones que él realice o a las próximas compras que él realice. Entonces, es importante saber eso, que esta información que nosotros vamos a importar no es retroactiva. Como pueden ver, el importador, en estas pruebas que nosotros hicimos, generamos más de 50.000 registros que subimos a Analytics sin problema. Esta información, o la acción o el proceso de subir esta información a Google Analytics es muy corto. Lo que sí requiere un poco de tiempo es esperar a que estos nuevos usuarios vuelvan a realizar transacciones para poder asignarle esta información. Paralelo a eso, uno puede ir creando segmentos dentro de Analytics para ir agrupando estos nuevos usuarios que van generando transacciones en grupos y traficarlas directamente a Google AdWords o a la plataforma que uno quiera estas audiencias. Este proceso, que es un poco más técnico, tiene aplicaciones. Ahora Nico les va a mostrar un poco las aplicaciones que tiene todo este proceso que les acabo de contar en un poco más de detalle. Bueno, ahí como le estaba comentando Hugo, en el fondo necesitamos una serie de requisitos y una serie de análisis, y necesitamos también tiempo. Se ve como algo súper complejo, o sea, no solamente en el esfuerzo de tener una serie de marcaciones, de tener,
por ejemplo, Analytics 360, algo por el estilo. Imagínense que esta es una carrera larga y la manera de ganar esta carrera larga es teniendo un Ferrari, no teniendo un auto que no vaya a tener no vaya a tener la velocidad y la potencia. Por eso esos requerimientos técnicos que comentaba. Viendo aquí ya la aplicación, lo principal es que desde Google Ads podemos accionar hacia todo Marketing Platform. Si vemos acá, está en el centro Analytics 360, y con estos clústeres, con estos segmentos que podemos generar, esto se puede aplicar ya sea a Optimize 360, que lo vamos a ver, como hacia todos los formatos, hacia todas las plataformas de campaña que tiene Google disponible, desde Search Ads 360, Display and Video, Campaign Manager. Entonces, ¿cómo podemos accionar los resultados? Tenemos tres maneras. Primero es crear audiencias y segmentos en Google Analytics con reportes y experimentos, que es lo que tenemos acá. Podemos crear reportes personalizados para medir que efectivamente este grupo, estos clústeres, están generando una cantidad de ventas y están aumentando los ingresos y comprobar este algoritmo. Pero también podemos hacer estos clústeres específicos como segmentos para accionarlos en otros productos de Google. Acá tenemos un ejemplo en donde si ven aquí con atención, todos los usuarios que obviamente van a ser el 100% de los objetivos cumplidos, en este caso de las transacciones, si tenemos un clúster, si tenemos un segmento que agarra solamente el 2% del público con una probabilidad mayor del 70% a generar una transacción, una venta, podemos decir, estamos apuntando a un 2%, estamos siendo súper finos con esto. Pero ¿cuál es la diferencia de este 2%? Que si comparamos a todos los usuarios, la tasa de conversión es de un 1,47 y en este ejemplo que vimos es de más de un 11%. O sea, estamos apuntando a la calidad. Solamente ese porcentaje bajo de usuarios que está fidelizado y que sabemos que va a generar algo mayor hacia nuestra empresa o institución. Entonces, el esfuerzo de todo esto es para llegar a ese porcentaje alto y tener mayor relevancia, tener un mensaje mucho más personalizado. Además, si tenemos Optimize 360, que es otro de los productos que tiene Google, podemos utilizar estos mismos segmentos para hacer experimentos o personalizaciones. ¿Por qué 360? Porque lamentablemente la única manera de hacer experimentos y personalizaciones en Optimize, apuntando estos segmentos, apuntando audiencias, es con 360. Pero es de un valor sumamente alto, o sea, podemos generar una experiencia mucho más personalizada a cada tipo de usuario. También tenemos esta misma fuente que mostraba ahí Hugo del algoritmo que ya analizó este público, y podemos hacer algún tipo de dashboard en Data Studio. Si lo tenemos en una hoja de cálculo, o si lo tenemos en Google Analytics, que es lo que vemos acá, podemos mostrar toda la información de una manera mucho más sencilla y mucho más fácil de entender, de analizar. Además, si es que tenemos este tipo de público y además tenemos alguna dimensión en donde estemos inyectando datos como por ejemplo latitud y longitud, podemos saber dónde vive la persona o el grupo de personas más relevantes, estos clústeres que son, como mostramos, un 1%, un 2% de nuestra audiencia, y con eso podemos mapear todas las ubicaciones y saber hacia dónde tenemos que apuntar, de dónde es geográficamente nuestro usuario más relevante. Una segunda aplicación es proyectar ventas y generar cruces con BigQuery. Lo importante acá es que, como podemos ver 52 semanas, que fue lo que analizamos, podemos también proyectar ventas y hacer cruce a mediano o largo plazo de todas las otras redes y todas las ventas que generamos. Lo importante de esto es que mucha información que no está a nuestro alcance, como por ejemplo un CRM o las conversiones desde Facebook o desde otra plataforma, esto igual podemos juntarlo, podemos utilizar una llave que viene siendo en este caso el root, y podemos hacer los cruces como para ver si es que esta persona no concretó una venta desde, por ejemplo, Google Ads, o no lo hizo desde, por ejemplo, Display and Video. Sí podríamos tener esa información desde otras redes, o si es que compró de manera directa, incluso si es que lo hizo de manera presencial y tenemos esa información en otra base de datos.
Acá un antecedente de lo que hicimos como prueba, y esto fue destacado del confinamiento, o sea, partió durante 2019, incluye el periodo del estallido social, que en todas las verticales hubo una baja en conversiones, en ventas, pero también el comienzo del confinamiento, o sea, esto es hasta abril de 2020. Analizamos todos los datos de un cliente que tenía un pic marcado en ciertos momentos del año. No era una cantidad plana de transacciones, y por un modelo de negocio que tienen ellos también requiere mucha generación de leads para para aumentar la cantidad de ventas a largo plazo. Los resultados que analizamos dio que arrojamos un 84% de certeza en las transacciones en las 52 semanas que analizamos. También los usuarios que tenían un 70% de probabilidades de generar transacciones con el lifetime value generaron un 0.2% del tráfico, pero además un 1.56% de todas las transacciones. O sea, un porcentaje extremadamente bajo, pero extremadamente relevante para tener nuestras metas cumplidas. Y además, el 19% de los usuarios se transformaron en clientes a largo plazo. Eso muestra un poquitito que todo este esfuerzo en realidad genera una ganancia bastante grande futura. Y también la última parte como para accionar los resultados sería una personalización de la publicidad para los usuarios más relevantes. ¿Qué es lo que les mostraba al momento de generar estos segmentos? Si tengo un segmento en donde agarro a todos los usuarios, un clúster de usuarios con un 70% de generar una transacción, de probabilidad de ser un cliente, esto además lo puedo transformar en una audiencia. Cuando hago esto, puedo importar esa audiencia hacia Google Ads, Campaign Manager o Display and Video 360. Con lo que hago acá, es tener una audiencia mucho más personalizada, con una serie de datos, con un regex en este caso, con una expresión regular en donde estoy tomando todos los usuarios que tengan cierta probabilidad de entrar. Y estas audiencias, lo que hago es tener una campaña 100% performance, en donde no voy a estar apuntando a un volumen grande, en donde no sea lo que le voy a estar pegando, sino que voy a ir solamente a ese público relevante para tener una acción específica. ¿Cuál es el gran pero que tiene esto? Es que necesitamos una audiencia que sea grande. Cualquier lista con menos de 1000 usuarios no se toma en cuenta por los sistemas de publicidad porque se considera poco relevante, es muy específica. Entonces ese puede ser un problema, pero superando esa barrera es completamente demostrado que va a tener buenos resultados. Y en el caso de Marketing Platform, ya hablando más de Search Ad 360, Display and Video, Campaign Manager, lo que podemos hacer es apuntar a usuarios relevantes, y aquí no tenemos ese mínimo de 1000 usuarios que sí tiene Google Ads. En este caso sí podemos apuntar a una base, por ejemplo, de los 100 clientes más relevantes, con tickets mayores, con mayor probabilidad de vender, y a ellos probablemente ofrecer una comunicación personalizada, ofrecer algún tipo de descuento o algún producto premium que tenga una mayor fidelización en caso de generar transacciones. Y eso es más o menos, en resumen, un trabajo bastante arduo, que ahí Hugo hizo una serie de investigaciones, ahí se las jugó y sacó súper buenos resultados. Tratamos de resumirlo lo más posible, y agradecer obviamente su participación.